La muerte de Napoleón ha sido registrada durante mucho tiempo como el resultado inevitable de una enfermedad, pero algunos historiadores sugieren una explicación mucho más siniestra. ¿Y si el gran líder militar no murió por causas naturales, sino que fue víctima de un envenenamiento? Esta inquietante posibilidad proyecta una sombra sobre el capítulo final de su vida, transformando lo que antes se consideraba un declive silencioso en algo mucho más oscuro, una historia gótica de aislamiento, enfermedad y una muerte invisible que se acercaba lentamente. Es un relato impregnado de escándalo, envuelto en misterio y perseguido por la pregunta de qué ocurrió realmente en los últimos años de Napoleón. La derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815 marcó el final definitivo de sus campañas militares y selló su destino. Ante la amenaza constante que representaba su carisma político y su ambición, los británicos tomaron una decisión contundente: eliminar cualquier posibilidad de que volviera al poder. Para lograrlo, escogieron un lugar tan lejano como implacable. La isla de Santa Elena, un remoto enclave volcánico situado a más de 1200 millas de cualquier costa, se convirtió en su prisión. Aunque oficialmente se presentó como un exilio, en la práctica fue poco menos que una condena de muerte disfrazada, diseñada para aislarlo por completo del mundo y apagar lentamente su influencia. Santa Elena, el lugar elegido para el exilio de Napoleón, era una prisión natural perdida en medio del Atlántico. Su aislamiento absoluto iba acompañado de un clima tan hostil como insalubre, húmedo, ventoso y propenso a enfermedades. En este inhóspito escenario se encontraba Longwood House, la residencia asignada al emperador caído. Lejos de ser un refugio digno, era un edificio deteriorado, con paredes impregnadas de humedad y un aire viciado por el moho. Las incomodidades eran constantes: habitaciones frías y húmedas, ropas que se pudrían lentamente, libros cubiertos de hongos. Y a todo esto se sumaba una vigilancia británica implacable. Un contingente de 2800 soldados custodiaba la isla, asegurándose de que Napoleón no tuviera la más mínima posibilidad de escapar de su confinamiento. Las duras condiciones de Santa Elena no se limitaban al clima o al aislamiento geográfico. Bajo la estricta autoridad del gobernador Hudson Lowe, la vida diaria de Napoleón se convirtió en una constante batalla psicológica. Le fue arrebatado incluso su título imperial, siendo tratado únicamente como General Bonaparte, un recordatorio constante de su caída. Sus visitas eran severamente restringidas, sus cartas cuidadosamente censuradas, su personal reducido y sus ingresos limitados. Incluso su alimentación se convirtió en un arma más: vino aguado, carne en mal estado y alimentos de calidad deplorable formaban parte de su dieta habitual. A todo esto se sumaba una soledad cuidadosamente impuesta: los colonos británicos tenían prohibido relacionarse con él, sellando así un círculo de aislamiento destinado a quebrar su espíritu. A partir de 1817, la salud de Napoleón comenzó a deteriorarse de manera evidente. Los primeros síntomas fueron persistentes dolores de estómago, náuseas y una pérdida gradual del apetito. El médico irlandés Berry O'Meara, encargado de su atención, registró un cuadro irregular que empeoraba con el tiempo. Pronto surgieron signos más alarmantes: ictericia, episodios de confusión y una memoria que comenzaba a fallar. Ante este evidente deterioro, O'Meara insistió en la necesidad de mejorar su tratamiento y sus condiciones de vida, una postura que no fue bien recibida por las autoridades británicas. Poco después, fue retirado de su cargo, dejando a Napoleón sin uno de los pocos profesionales que parecían genuinamente preocupados por su bienestar. Conforme su salud se agravaba, comenzaron a surgir inquietantes sospechas. En sus cartas, Napoleón mencionaba sabores extraños en la comida y en el agua, insinuaciones que las autoridades británicas desestimaban rápidamente, atribuyéndolas a exageraciones o intentos de preparar una posible excusa para escapar. Sin embargo, el clima político en Europa mantenía vivas las tensiones, y las especulaciones sobre las verdaderas intenciones británicas crecían con fuerza. En la isla, el arsénico era una sustancia común, incolora e insípida, lo que la convertía en un medio ideal para un envenenamiento discreto. La posibilidad de que su muerte estuviera siendo cuidadosamente acelerada ya no parecía tan improbable para quienes seguían de cerca su situación. Entre las figuras más cercanas a Napoleón en su exilio, una en particular despertó crecientes sospechas: Charles Tristan de Montholon. Presentado como un fiel compañero, su conducta resultaba, sin embargo, inquietante.
Durante su estancia en Santa Elena, sus cuantiosas deudas fueron misteriosamente saldadas, un hecho que levantó preguntas sobre posibles motivaciones ocultas. Montholon tenía acceso directo a las comidas y bebidas de Napoleón, controlando lo que consumía y limitando cualquier fuente externa de alimentos. Además, desalentaba de forma constante la intervención de médicos y rechazaba la posibilidad de incorporar provisiones distintas. Con estos antecedentes, su papel en los últimos días del emperador quedó inevitablemente envuelto en la sombra de la sospecha. Entre 1818 y 1820, el aislamiento de Napoleón se volvió aún más absoluto. Los médicos que mostraban verdadera preocupación por su estado, como Berry O'Meara y John Stockwell, fueron apartados de sus funciones, eliminando cualquier voz que pudiera cuestionar las condiciones impuestas. Su contacto con el mundo exterior quedó prácticamente anulado, una medida que servía tanto para controlar la información como para ocultar el agravamiento de su situación. Físicamente, su cuerpo comenzó a ceder, perdió peso de manera notable, su fuerza disminuyó y su mente empezó a mostrar signos alarmantes de deterioro. La paranoia y el delirio se hicieron cada vez más frecuentes, posiblemente como consecuencia de los efectos neurológicos de una intoxicación prolongada con arsénico. Su confinamiento, ya insoportable, se convirtió en una agonía silenciosa que lo fue consumiendo día tras día. En 1821, la salud de Napoleón llegó a un punto de no retorno. Postrado en cama, debilitado hasta el extremo y reducido a una delgadez alarmante, soportaba dolores intensos que apenas le permitían descansar. En sus últimos momentos de lucidez, dejó entrever su convicción de que estaba siendo asesinado, palabras que resonaron como un eco inquietante entre sus allegados. El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió en Longwood House, cerrando así uno de los capítulos más enigmáticos de la historia. El informe oficial atribuyó su muerte a un cáncer de estómago, pero las dudas, alimentadas por años de sospechas y circunstancias extrañas, nunca dejaron de acompañar su partida. La autopsia de Napoleón fue realizada por el doctor Francesco Anton Marchi, pero siempre bajo la atenta supervisión británica. El examen de los órganos fue limitado. Curiosamente, algunos indicios que podrían haber sugerido intoxicación por arsénico pasaron inadvertidos o fueron descartados sin mayor análisis. La conclusión oficial se mantuvo firme: muerte por cáncer de estómago, una declaración que sirvió para silenciar cualquier sospecha de envenenamiento. Como colofón a este sombrío final, Napoleón fue sepultado en Santa Elena, lejos de Francia, a pesar de su expreso deseo de descansar en su tierra natal. Así, su muerte quedó envuelta en una versión oficial que ocultaba más de lo que revelaba. A partir de la década de 1960, la ciencia moderna ofreció una revelación decisiva. Muestras de cabello de Napoleón, cuidadosamente preservadas desde su muerte, fueron analizadas con nuevas técnicas forenses y revelaron niveles de arsénico inusualmente altos. Estos rastros coincidían de manera precisa con la línea temporal de su enfermedad, confirmando una exposición prolongada que difícilmente podía atribuirse al azar. La evidencia apuntaba, cada vez con más fuerza, a un envenenamiento deliberado y meticulosamente administrado, camuflado bajo la apariencia de una enfermedad natural que, durante más de un siglo, había sido aceptada como la causa oficial de su muerte. Las implicaciones históricas y políticas de este posible envenenamiento son profundas. La participación del gobierno británico, o incluso de otras potencias europeas interesadas en impedir cualquier regreso de Napoleón al poder, no puede descartarse. Charles Tristan de Montholon sigue siendo el principal sospechoso, probablemente respaldado por inteligencia británica que facilitó sus acciones. Así, el exilio en Santa Elena habría sido, en realidad, una sentencia de muerte cuidadosamente disfrazada, un asesinato político ejecutado a plena vista, pero oculto tras una fachada de legalidad. Paradójicamente, su muerte no lo borró de la historia como un gobernante derrotado, lo transformó en un mártir, cuyo final trágico reforzó aún más su leyenda.